Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Por lo que veo estamos aquí 51 o 52 personas. Lo primero, presentaros a Nicanor García Álvarez, que es informático en el puerto del Musel, en Gijón, y que, bueno, pues ha sido tan amable, bueno, es amigo personal de Alberto y mío, y ha tenido a bien pues darnos una charla de lo que es justo lo que estamos viendo ahora, que es el transporte, bueno, el transporte terrestre y en su caso el transporte marítimo. Entonces, el plan es este. Ahora va a hacernos una breve exposición de un poco de cómo, de las bases de transporte marítimo, y luego ya yo dejaré de grabar y ya podéis abrir las cámaras y los micrófonos y ya podéis hacerle las preguntas que queráis, que yo creo que será la parte también que más os pueda prestar, ¿no? Así que si a lo largo de la exposición os surge alguna idea o alguna pregunta, apuntadla y la hacéis en la parte final, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, ya os dejo con él. Yo voy a ir pasando la presentación cuando me diga él. Entonces voy a ir compartiendo la pantalla. Y ahora ya la presentación en sí. Vale, pues entonces ya, Nicanor, cuando tú quieras, Vale, ya tienes pues, la palabra. pues muchas gracias Ricardo y muchas gracias a todos por asistir a esta charla que, como bien nos decía Richard, vamos a intentar hacerlo eh, como una especie de pinceladas, porque claro, el tema, aunque no lo parezca, da para meses de hablar, porque es un tema muy, muy complejo, con muchas variantes económicas, sociales, de todo tipo. Entonces os voy a dar unos unas pequeñas pinceladas para daros una idea de qué significa el transporte. Aquí ponemos transporte marítimo, pero como os intentaré explicar a lo largo de los siguientes minutos, el transporte marítimo forma parte de una cosa que se llama la cadena de suministro, y la cadena de suministro es global y multimodal, es decir, tiene una parte que es la mayor, internacional, una parte marítima, y luego tiene una parte terrestre, porque las mercancías tienen que llegar a algún sitio y ese sitio nunca está, o casi nunca está, en la mar o al lado del mar, sino que hay que mover mercancías a las casas, suministrar a la gran industria de materiales para poder realizar sus procesos productivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como os digo, lo más importante, lo que más os interesa es que os quedéis con lo que veamos ahora, que os llame la atención, y luego con total libertad me preguntáis y yo lo que sepa os lo respondo, y lo que no, pues os lo busco y os lo responderé, lo prometo. Entonces, vamos allá, Ricardo, entonces, para la siguiente diapositiva, y os voy a explicar un poquitín de por qué es importante el transporte marítimo. Bueno, lo primero es que el transporte marítimo es importante porque mueve el mundo. Sin el transporte marítimo se paraba absolutamente todo, más de lo que está, por desgracia, actualmente. Creo que Ricardo os pasó una página web donde, bueno, hay varias, donde se veían los tráficos de todos los buques a nivel mundial, moverse por todos los mares y océanos del planeta. Parece que lo tapizan, es una cosa tremenda. No nos damos cuenta, porque incluso los que trabajamos dentro de un puerto no nos damos cuenta del nivel que se mueven, del nivel de mercancías que se mueven, porque es muy difícil para el orden de magnitud que el cerebro humano puede procesar, darse cuenta de la cantidad y cantidad y cantidad de cosas que se mueven por el mar. Pero solo para hacernos una idea. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque casi todo lo que se mueve a nivel internacional se mueve por mar. Los estudios dicen, hay varios estudios, pero la mayor parte de ellos coinciden que en torno al 90% de lo que se mueve a nivel internacional se mueve en barco, por así decirlo, ¿vale? Y los puertos son muy estratégicos a nivel social y son muy estratégicos a nivel económico. Y eso no es de ahora, sino que es de siempre, y de siempre me refiero a toda la historia de la humanidad. Vosotros que tenéis la suerte de tener unos grandísimos profesores de historia, os podrán explicar que hay muchos factores que determinan por qué hemos llegado aquí y por qué estamos donde estamos. Y desde mi punto de vista, y no es que sea mi punto de vista, sino que otras personas mucho más importantes que yo, inteligentes que yo, lo dejaron escrito hace muchísimos años, los puertos no son estratégicos
como os decía actualmente, sino que lo han sido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad es tan fácil como decir que se puede trazar una cadena de todas las civilizaciones que han dejado huella a nivel mundial. Su núcleo principal se establecía en torno a un puerto. Tengo aquí la lista porque de memoria lo tengo complicado para decirlo, pero desde Babilonia, pasando por Tire, Corinto, Rodas, Atenas, Roma, Venecia, Antwerp, Ámsterdam, Londres, y ahora que el centro neurálgico del transporte marítimo y de la mayor parte del negocio de las mercancías se ha girado hacia Asia, como veremos luego, ha pasado entre Tokio, Hong Kong y Singapur y Shanghái. Es donde está básicamente ahora lo que historiadores muy importantes llaman ciudades corazón, que es el núcleo de la civilización más importante de la humanidad en cada momento histórico. Como os digo, todos esos núcleos han girado en torno a un puerto y todos los negocios se hacen a través de un puerto, ¿vale? Como os digo, el transporte marítimo no solo es interesante por eso, sino porque nos da una idea de por donde se mueven las mercancías, es por donde se mueve el dinero, lógicamente. Para eso, sabiendo por dónde se mueven o se van a mover o tienen previsiones de moverse esas mercancías, tanto de origen como destino, que ambos indicadores son muy importantes, podemos saber dónde se va a generar empleo, dónde se va a generar turismo, dónde se va a generar las relaciones internacionales que marquen la influencia económica de cada región entendido como región dentro del mundo. Y el país o el conjunto de países, las regiones, que consigan atraer mercancías o generar mercancías para su exportación, tendrán una ventaja competitiva muy importante con respecto al resto. ¿Qué quiere decir eso? En un mundo, como os diré después, que es tan competitivo y tan cambiante, digamos que el hecho de que un barco que va rodeando el mundo, que luego veremos también, el hecho de que pare en un puerto o en otro, la diferencia es muchos millones de dólares en que pare en el puerto X o en el puerto de enfrente. ¿La diferencia cuál es? El que lo haga mejor y otras cosas que no vienen al caso, como influencias sociopolíticas, etcétera, etcétera. Pero vamos a quedarnos con que el que lo haga mejor en el sentido que sirva las necesidades de los buques en el menor tiempo posible, con el menor coste, es el que va a tener la ventaja competitiva de atraer mercancías. Claro, para atraer ese tipo de mercancías se puede enfocar desde dos ámbitos. O bien el que tiene las instalaciones mejores o el que gestiona sus instalaciones de la manera más eficiente. En ambos casos hay que aplicar tecnología para saber si una operación tarda 3 horas, conseguir pasarla a 2 horas, y si el coste total de cada hora son 3 millones de dólares, que puede ser, imaginaros la cantidad de dinero que se puede mover ahí. Y si una autoridad portuaria, un sistema portuario, es capaz de aplicar mejoras, tanto tecnológicas como de proceso, que evite pagar esas cantidades enormes que se mueven y que ahora veremos, es la que va a tener una ventaja con respecto al vecino. Por eso es muy importante innovar y por eso es muy importante la tecnología. Y la innovación, como os pongo ahí, es el motor de cambio más importante, tecnológico, que hace que unos puertos marquen la diferencia con respecto a otros, ¿vale? Por ejemplo, un sistema informático, ya volviendo las cosas a mi terreno, que haga que inmediatamente en cuanto llegue un barco sepa por dónde tiene que empezar, por qué contenedor, dónde lo tiene que poner, que autorice automáticamente a la persona que va a llegar con un camión a coger ese contenedor y que lo va a llevar, por ejemplo, a León, por ejemplo. Eso es muy importante, que todo esté automatizado para que no haya cuellos de botella, para que sepa todo el mundo dónde se tiene que mover, para que sepa todo el mundo dónde se tiene que ir. Bien, pues en este mundo la innovación y la tecnología es muy, muy importante. Lo intentaremos ver después. Pasamos a la siguiente, Richard.
ahí veis una diapositiva, una slide con, no sé si lo veis bien o, bueno, os voy a intentar explicar más o menos lo que significa cada una de ellas. En la parte izquierda tenemos un dibujo de un barco que es un portacontenedores. Este portacontenedores, a ver que lo pongo yo un poco más alto, nos da una idea de por dónde se mueve el tráfico, las grandísimas cifras del tráfico marítimo portuario para el último año que hay registros completos, que es para el 2019. Para el 2019 se movían 92.000, como veis ahí en el medio, 92.295 barcos. Que estos barcos son muy grandes, como veréis después, y esto es una barbaridad de barcos. Se incrementó la capacidad de carga en el 2,6%, es decir, han ido subiendo la capacidad de carga. Y la mayor parte del tráfico estaba en China, que es esa mancha blanca que veis un poquitín más abajo. China, Japón y la República de Corea son los que marcan la diferencia ahí. Si bajas un poquitín, Richard, ahí en amarillo, que es Bangladesh, es el país que tiene los tanques de aceite y de combustible más importantes. El crecimiento en el que nos movemos es en contenedores brutal, a nivel de barcos. Tened en cuenta que un solo barco actualmente mueve miles y miles y miles de contenedores. Cada contenedor, dentro caben muchísimas cosas. Los contenedores que supongo que hayáis visto por las carreteras, es muy común ver contenedores encima de camiones moverse por las carreteras. Son cajas estándar, que luego veremos, que tienen o bien 20 pies de largo, que son 6,1 metros, o bien 40 pies de largo. Los que tienen 20 pies de largo se llaman TEUs, porque es la equivalencia de 20 equivalent units en inglés, y los otros se llaman FEU, ¿vale? Para la diferencia de 40. Como os digo, ¿cómo se refleja esto en el mar? Bueno, pues un poquitín más a la izquierda en esa misma fotografía veis que el 60% de los barcos que se mueven en China mueven graneles, que es eso amarillo que veis al principio. El 75% en China mueve oil general, ¿vale? Las cifras, por supuesto, son relativas, no suman 100 porque hay barcos que pueden llevar de todo, ¿vale? Dentro de Corea, ahí sí que ya cuadra, el 64% mueve gas y el 42% mueve graneles. Bien, pero para que os deis una idea de qué es lo que se mueve y qué es lo que más predomina en el mar y de cuánto estamos hablando, la fotografía de la derecha vemos cómo se han movido las mercancías a nivel global y segmentada. Si veis abajo del todo, la serie temporal empieza en el 1980. Pues como veis, desde el 1980, que es lo que hay abajo del todo, hasta la última serie que acaba en 2018, porque es el último año que había datos completos por esta segmentación, cada vez veis que ha ido aumentando la cantidad de cargas que se mueven por la mar, ¿vale? La barrita completa, digamos, es la cantidad de mercancías que se mueven por la mar. Y cada color significa un tipo de mercancías que se mueven. La primera, en azul más oscuro, son contenedores. Son barcos de contenedores que se mueven por la mar. Después, en azul más clarín, tenemos otro tipo de mercancías secas, ¿vale? Que puede ser cualquier cosa que no está movido en contenedores. En amarillo tenemos graneles. ¿Graneles qué significa? Pues, por ejemplo, el carbón, que ahora se mueve muchísimo menos, pero hasta hace unos años se movía muchísimo carbón para llevarlo a centrales térmicas para quemarlo. ¿Por qué? Pues porque se extraía carbón en países productores donde la mercancía era muy barata, pues por ejemplo Colombia o por ejemplo Sudáfrica, porque tienen minas a cielo abierto de carbón, no como en nuestro caso, y se metía en un barco y se traía aquí a quemar, ¿vale?
Y lo siguiente en verde son todos los petroleros, ¿vale? No solo petroleros, pero lo que se llama tanker trade, que pone ahí, que es la mercancía de contenedores y similares, es decir, mercancías que son graneles, pero en líquido. Que como veis, pues ha ido fluctuando a lo largo de los años. En 2006, por lo que veo, se movió muchísimo y luego ha ido menguando un poquitín, pero bueno, básicamente, para que veáis, la cantidad de mercancías que se han movido por la mar desde el año 1980 hasta la actualidad, pues creo que se ha más que duplicado, o casi triplicado, o bastante más. Y para que veáis más o menos que la cantidad de petróleo que se mueve por la mar y la cantidad de contenedores, que es brutal, ahora lo veremos. Pasamos a la siguiente slide para que veamos un poquitín. Os voy a hacer comentarios de cómo se mide esto, básicamente. Bueno, pues se miden estimaciones, porque no os creáis que en esto tenemos datos muy fiables, porque a nadie le interesa, me refiero ni a gobiernos ni a administraciones públicas de ciertos países, no les interesa dar datos muy fiables de lo que mueven, porque esos datos los podría explotar su competencia y por lo que sea, pues no está muy por la labor. Entonces, pero bueno, se estima que aproximadamente se han movido 793.026 millones de TEUs. Es decir, millones de contenedores de los pequeños, como os decía, ¿no? Y de 20 pies, de 6 metros y el doble, que son de 40 de largo, que estos son muchísimos contenedores, muchísimas cajinas, ¿vale? Y se estima que ha crecido en el 2007, que es de donde es esta imagen, un 4,7%. Pero lo más interesante de esta slide, que por eso os la puse, es los contenedores por región. No sé si puedes, porque se ve, bueno, igual puedes quitar, Richard, la de la izquierda para verlo totalmente, porque si no, no vemos la Asia, por donde se mueve. Asia tiene el 64, perdón, por ciento del tráfico a nivel mundial, tanto de entradas como de salidas. Es decir, más de la mitad del tráfico que se mueve tiene su origen en Asia. Europa, a ver, que igual lo quito para la siguiente. Ahora te veo, ahora, vale, ya lo veo. Tiene su origen en Asia, como os digo. La siguiente región es Europa. Y ya bajamos al 16%. Fijaros la barbaridad. Es decir, dentro de que es el segundo, la mayor parte del tráfico, como os digo, se genera en Asia, y ya bajando muchísimo más, el 8% en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. El 7%, ya vamos bajando, Latinoamérica y Caribe. Nada más que el 4% del tráfico mundial se centra en África. Y el 2% se genera en Oceanía, para que os deis una idea del orden de magnitud que estamos hablando. Porque claro, si os digo que es, como pone ahí, 11 billones de toneladas, no nos damos una idea de la cantidad de tráfico, pero sí que creo que es importante que veamos que en esta slide que la inmensa mayoría del tráfico portuario está centrado en Asia, ¿vale? Tiene ahí su origen. Y vamos a ver después cómo circunda el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, porque esto es global. Pasamos a la siguiente, por favor. En esta diapositiva vemos algo parecido a la evolución del tráfico. El porcentaje fluctúa muchísimo, pero como veis, en Asia, el 61% del tonelaje, que si no recuerdo mal, el verde era de entrada y de salida. Como veis ahí a la izquierda, los tráficos han tenido una sostenibilidad de crecimiento importante.
En el 2018, en la última serie, ha ido creciendo con un pico brutal entre el 2008 y el 2009, que evidentemente se corresponde con la crisis anterior. Digo anterior porque bueno, ahora estamos en una igual de gorda, por desgracia. Y la cantidad del porcentaje anual, el porcentaje previsto de crecimiento, pues fue, como veis, absolutamente en picado para abajo. El porcentaje a nivel global, más o menos, de la parte de la derecha se corresponde, pues que ya veis, África, América, Asia, Europa, con la mayor parte centrado en Asia, ¿vale? En la siguiente, que ya lo vamos a ver un poquitín más centrado, la comparación entre el 2000, en la siguiente diapositiva, 2017 y 2018, vemos lo mismo. Un porcentaje de, esto es solo contenedores, ¿vale? Los contenedores que se mueven. Pues en Asia, 60%, muchísimo. En Europa, sobre el 2017, si no se ve bien, mirad, el azul se corresponde con el 2017 y lo verde se corresponde con el 2018. Pues más o menos lo mismo. Ha variado un poquitín, pero más o menos lo mismo. El 60 y pico % en Asia, sobre el 20 lo mismo con una determinada diferente. Pero bueno, para que nos entendamos. Asia se lo lleva casi todo. El menos del 20%, 17%, si no recuerdo mal, Europa, y luego, pues por países seguimos bajando los porcentajes hasta Oceanía, que andaba por el 1%. Vale. ¿Qué significa esto? Pues lógicamente que a nivel de contenedores, que es la parte de la derecha, ¿dónde estarán los mayores puertos? Pues evidentemente en las regiones que condensan, en la región que condensa el mayor tráfico de contenedores, es decir, en Asia. Shanghái, Singapur, Busan, Hong Kong, etcétera, etcétera. Con un porcentaje de cambio pequeño, porque como veis, entre el 2017 y el 2018, más o menos se movieron, fueron años bastante estables, no como estos que estamos viviendo ahora, y más o menos compartimos el mismo porcentaje de movimiento en los barcos. Pero aquí están, en esta tabla de la derecha, empezando por Shanghái, los puertos más importantes de contenedores, que se corresponden más o menos con lo que veis, lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que son los puertos más importantes a nivel mundial. Si pasa Richard, por favor, aunque casi no se ve, pues como os digo, el primero es Shanghái y bajamos hasta Valencia, que es el primero en el sistema portuario español, en el puesto 29, si no recuerdo mal, que estaba Valencia, me parece 29, correcto. Es decir, hasta el primer puerto del sistema portuario español ocupa el puesto 29 a nivel mundial. Y con unos ratios que no tienen absolutamente nada que ver, porque claro, los contenedores que se mueven, en el primero, Shanghái, son 40 millones de contenedores, ¿vale? Y en Valencia se mueven 4. O sea que, imaginar, ¿qué os quiero decir con esto? Imaginaros la logística necesaria para mover unas cantidades tan brutales como se mueve en China, como se mueve en Shanghái, como se mueve en Japón, en relación a lo de Europa, que lo de Europa es un chiste en comparación con lo de África. Generan tantísimo que tienen que tener una monstruosidad de puertos, una monstruosidad de equipamiento, con unas medidas a nivel de tanto informáticos como a nivel tecnológico, como absolutamente todo, que esté una maquinaria perfectamente engrasada para poder soportar los volúmenes que tienen que gestionar. Bueno, ahí tenéis la lista de los más importantes y ya en la siguiente os puse una fotografía y los datos más importantes del puerto de Valencia, pero no por nada, sino porque es el que actualmente ocupa, si pasamos ya exactamente en el puerto 29, porque es el que ocupa el puesto número 1 en el sistema portuario español, a muy poca distancia de Algeciras. A muy poca distancia de Algeciras. Y luego, bueno, andan ahí
Barcelona, Valencia y Algeciras como los puertos más importantes. Os digo esto para que os deis cuenta que todos ellos están en el Mediterráneo. Dentro de España, los que más contenedores mueven están en el Mediterráneo con muchísima diferencia. Vale. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto me voy a dedicar a que creo que me estoy extendiendo un poquitín, pero bueno, vamos a... Esta diapositiva es importante. Tenemos aquí un mapa del mundo con una serie de puntos. Estos puntos son las rutas más importantes del tráfico marítimo. Bien. Como os decía antes, un barco, y vamos a centrarnos en los contenedores, puede llevar muchísimos contenedores. Luego os diré cuántos. Muchísimos contenedores. Y son unos moles bestiales que son como ciudades en las que van muchas cajas apiladas. Bien. Pues estos barcos grandes a lo que se dedican es a dar vueltas al mundo por estas rayas que veis aquí dibujadas, por estas rayas, pasando por ejemplo, por el canal de Suez, después por el estrecho de Gibraltar. Muchos de ellos atraviesan el canal de Panamá y dan la vuelta al mundo circundando. Bien. Hay sitios en esta ruta que se corresponde con los demandantes y los generadores de mercancías, pero no todos, evidentemente. ¿Qué hacen las navieras? Pues tienen paradas en todos estos circulitos, sobre todo en los rojos, que son los primarios, como veis ahí, y lo que hacen estas grandísimas moles flotantes, paran en los círculos rojos, y luego hay otras rutas secundarias que lo que hacen es cogen esos barcos y los suben a otros barcos más pequeños y ya los llevan a los puntos amarillos y siguientes. Es decir, es muy típico que un barco venga de Malasia, que lo veis ahí a la derecha, el estrecho de Strait of Malacca, siga por Hormuz o pase por el canal de Suez, llega hasta Gibraltar y, por ejemplo, aunque en Valencia hay muchísimo tráfico, es muy común que pare en la bahía de Algeciras, en Cádiz, y ahí, aunque no se genera nada, es un sitio muy importante de distribución a otros sitios. Eso se llama un puerto hub, es decir, un puerto donde los barcos grandes, gigantes, portacontenedores, dejan sus contenedores para que después otros barcos lo lleven, pues por ejemplo, arriba a Europa Central para abastecer ese mercado. Los que no pasan por el estrecho de Gibraltar ni utilizan el canal de Suez, porque vale muchísimo dinero pasar por ahí, pasan por abajo, por el Cabo de Buena Esperanza. Lo puedes marcar, efectivamente. Entonces ya siguen tráfico por alguna de estas líneas para o bien dirigirse a Centro Europa o bien atravesar el Atlántico hacia Panamá. Un barco podría realizar ahí la misma operación, parar en las rutas secundarias para abastecer otros mercados o continuar por el canal de Panamá atravesando hacia el inicio de su ruta en el estrecho de Malaca. ¿Vale? Más o menos que os deis cuenta de eso. Los barcos están continuamente, los grandes barcos, girando, dando vueltas al mundo, dejando ahí mercancías. ¿Vale? De acuerdo. ¿Qué barcos? Pasamos a la siguiente, por favor, Richard. ¿Qué barcos y de qué tipo? Bueno, pues son barcos portacontenedores, como os dije. Bien. ¿Qué es el contenedor? Pues una caja. Una caja que se le ocurrió a este señor que aparecía ahí a la derecha mirando sus posesiones, porque tenía unas cuantas, se hizo bastante rico, que se llama Malcolm McLean, ¿vale? Es un señor que nació en el 1913 y vivió hasta el 2001 y fue el inventor del contenedor. A este señor se le ocurrió, porque hasta entonces las medidas no eran estándares. A este señor se le ocurrió que si movía absolutamente todo en cajas del mismo tamaño, podía optimizar las cargas y las descargas. Y esto fue una absoluta revolución, una revolución absoluta que dura hasta nuestros días. Porque, como os digo, todo lo que se mueve en esas cajas son contenedores que dentro tiene de todo, pero por fuera es exactamente igual. Como os decía, cajas que tienen o bien 20 pies o bien 40 pies.
Y luego dentro de esos hay multitud de variedad, refrigerada, sin refrigerar, etcétera, etcétera. Esto, si queréis, luego os lo amplío otro poquito. Vale. Los barcos, pues abajo a la izquierda, ese barco que tenéis de la MSC, es un barco que tiene 400 metros de eslora, es decir, de largo. Si me oyen los marineros decir de largo, me matan. Pero bueno, para entendernos, nosotros que somos de secano casi todos, de largo, de eslora. ¿Vale? Bien. Este barco es el mayor del mundo. ¿Vale? Hasta ahora los buques no superaban los 59 metros de manga, es decir, de ancho, que como os digo, si me oyen me matan. Pero este, hasta la fecha, es el mayor. Y hay otro de Hong Kong que se construyó que tiene la capacidad de llevar 21.000 TEUs, es decir, 21.000 cajitas como las que veis ahí. Que eso cabe, bueno, es que no nos damos una idea de la cantidad. Cabe muchísimas cosas. Vale. Lo que os pongo ahí arriba son los tipos de barco que hay. ¿Vale? Arriba los barquitos que veis arriba, los barquines que veis arriba a la izquierda. Estos tipos de barcos, a ver si soy quien a verlo. Estos tipos de barcos se establecen en función de las dimensiones. Y una dimensión muy importante es que un barco pudiera o no pudiera pasar por el Canal de Panamá. Vamos a ver si lo veo yo por aquí. Pudiera o no pudiera pasar por el Canal de Panamá. Y si el barco podía pasar por el canal de Panamá, se decía que tenía dimensiones Panamax, es decir, que cumplía el máximo para pasar por el canal. Porque el canal no es ni más ni menos de una zanja que hicieron de un océano a otro, del Pacífico al Atlántico. Y era una zanja que no era no era demasiado ancha ni era demasiado profunda. Y que había un barco bastante justo. Entonces, de estos barcos, a ver. Después, cuando ampliaron estos barcos que se llaman Panamax, podían mover más o menos entre 3.000 y 3.400 TEUs. ¿Vale? TEUs es cada caja de contenedores, como os decía. Después, cuando lo ampliaron, pasaron otros barcos que se llamaban Panamax Max, sobre el 1985 aproximadamente. Y podían mover hasta 4.500 TEUs. A partir de ahí vinieron los post-Panamax, es decir, después de los Panamax, que movían 5.000 euros y hasta 8.000. Y el barco este gigantesco que, como os digo, ya se sale de toda dimensión. Bien. Esto generó una serie de problemas. Es decir, alguien se dio cuenta de que, bueno, si hago un barco para que quepan 3.000, frente a otro barco, si lo hago un poquitín mayor, como os digo, si me caben 5.000, la cantidad de dinero que tengo que pagar por mover cada unidad, es decir, cada caja, es mucho menor. Es mucho menor. ¿Y qué hicieron? Empezaron a hacer barcos cada vez más grandes, y cada vez más grandes, y cada vez más grandes, como veis en esta escala. Eso, pues en principio iba estupendamente, hasta que se empezó a generarse un problema, que es que no había demanda para llenarlos. No había demanda para llenarlos. ¿Por qué? Porque vino una crisis muy grande en el año 2008, como os decía, y en los barcos cabía de todo, pero no había con qué llenarlos, porque no se generaba negocio, no se generaban mercancías. Generó un problema que se denominó gigantismo en los buques portacontenedores, que hizo que cayeran muchísimo los fletes. Los fletes son la cantidad de dinero que se paga por llevar un contenedor de un sitio a otro. Y no solamente influye el precio del barco, el precio de lo que te cobra el barco por llevarlo, sino el precio de, una vez que llega a puerto, cuánto dinero cuesta llevarlo del puerto de destino al destino final. Es decir, si vosotros ahí en León compráis pues un contenedor que viene con ropa hecha en, vamos a decir, Bangladesh, pues tendréis que pagar, dejando aparte el tema de seguros, que es un tema ya en el que no me quiero meter porque es muy extenso, y aparte porque no tengo un gran conocimiento del tema,
alguien os tiene que poner la mercancía en origen, en Bangladesh, que atraviese todo el globo terráqueo por las rutas que visteis anteriormente y que lo ponga en un puerto determinado. Pues vamos a decir, o bien el puerto del Musel o el puerto de Valencia, el que sea. Y que luego os lo lleve hasta vuestra casa en León a la puerta, ¿vale? Que eso evidentemente pues tiene un coste, pero debido a este problema que os decía, que los barcos ya están hechos, las rutas ya están hechas, pero le sobra espacio, como le sobra espacio, ¿qué hacían? Bajar el precio de los fletes. Pues muchas veces costaba muchísimo más dinero el camión que te traía la mercancía desde el puerto de destino, vamos a poner Valencia o Bilbao o el que sea, hasta tu casa, que todo ese trayecto que visteis del otro extremo del mundo al puerto de destino. ¿Vale? Todo esto generó bastantes incertidumbres. Ya si pasamos a la siguiente, para no enrollarme demasiado y daros tiempo a que preguntéis lo que estiméis conveniente, si pasamos a la siguiente diapositiva, todo esto genera bastantes incertidumbres, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Como os digo, hay muchísima competitividad que pasa por elegir los puertos por donde pasan. Y un barco en un puerto deja muchísimo dinero, porque el que mueve sus mercancías, en teoría, tiene dinero para pagarlo y por eso deja muchísimo dinero allí. Un poco antes. Dado que en los últimos años, sobre todo en la última década, se han invertido muchísimo dinero en infraestructuras, los puertos son infraestructuras carísimas, porque tener en cuenta que cuando veis un puerto, todo lo que veis normalmente, donde están posadas las cosas, los contenedores, todo eso no existía. Eso es terreno que se ha ganado al mar. Es decir, se ha tirado cemento encima del mar para que un barco se pueda poner al lado y descargar los contenedores a ese cemento. Eso ya está hecho normalmente y va a ser muy difícil que se hagan más. Entonces, una vez que ya tenemos las infraestructuras realizadas en los últimos 10 años, el futuro pasa por que los puertos sean lo más competitivos posibles y pasa por dos cosas. Primero, la sostenibilidad y luego la digitalización. Los barcos son muy contaminantes. Utilizan graneles que emiten muchísimas partículas contaminantes a la atmósfera y hay una serie de iniciativas que, bueno, ya veremos a ver lo que pasa ahora con todo esto que estamos viviendo, pero hay una serie de iniciativas tendentes a sustituir los combustibles actuales por otros más sostenibles de gas natural. Y se está empleando todo tipo de tecnologías, además de hacer más eficientes las labores portuarias, hacer más eficientes las emisiones de los buques. Es decir, que gasten lo menos posible y que contaminen lo menos posible todavía. Y sobre todo, la eficiencia en los puertos pasa por una mejor integración en la cadena de suministro. Os vuelvo a poner el mismo ejemplo que os decía antes. Si alguien compra ahí en León mercancías y le llegan por mar hasta un determinado sitio, ¿qué es lo que le interesa a él? Pues lo primero, que le lleguen de la manera más barata posible en el plazo de tiempo más breve posible. Y eso pasa por una integración, porque primero vienen por mar, pero luego van por tierra. O incluso muchas veces dentro de ese van por tierra se puede elegir entre van por ferrocarril o van en un camión o van en un conjunto de ferrocarriles que están especialmente diseñados para tráfico de mercancías o aprovechamos determinados slots dentro de las vías para introducir en medio de dos trenes de pasajeros uno de mercancías, por ejemplo. Pues todo eso que lleva una gestión muy importante es crítico que se integre correctamente. Es decir, que la cadena de suministro esté todo integrado para que los usuarios, es decir, los clientes, lleguen a tener sus mercancías, como os decía, en el plazo de tiempo más pequeño. Y sobre todo en estos tiempos, pues el control de riesgos sanitarios y de seguridad, que os voy a contar, pues que las mercancías lleguen sin contaminantes, que lleguen en perfecto estado y que no sean un foco de invasiones de parásitos.
sin extenderme demasiado, uno de los temas que más ha preocupado en los últimos años, aparte de lo que vemos actualmente, que es evidente con todas las enfermedades y con todas las plagas que tenemos, es las especies invasoras. Estos barcos que van dando la vuelta al mundo, pues es muy común que cojan agua de lastre en China y la suelten aquí en Europa. ¿Por qué? Porque los barcos, una cosa que es increíble es que son de metal pero flotan. Entonces, para flotar, pues flotan por alguna razón. Flotan porque, bueno, tampoco me quiero extender por qué flotan, pero bueno, el caso es que flotan y tiene que ir equilibrado. Imaginaros, como visteis ahí, barcos que llevan 20.000 cajas encima, pues para flotar tiene que pesar lo mismo de un lado que de otro, de babor y de estribor. Si llevas contenedores vacíos, evidentemente te pesan mucho menos que los llenos. Tienes que tener un programa que te diga por dónde vas a colocar cada tipo de carga. Pero más importante, por dentro llevan un sistema de esclusas en el que cogen agua de la mar y por compartimentos estancos van distribuyendo la carga. Bien. ¿Qué pasa? Que lo que se vio hasta hace poco no se había dado cuenta nadie, que igual cogiendo agua en China, pues igual en ese agua que venían, pues había especies, pues por ejemplo, pequeños peces o larvas de gusanos que si después llegas aquí y dejas los contenedores en puerto, tienes que expulsar ese lastre de agua. Y ese lastre de agua pues te puede venir con larvas de, como os digo, gusanos o centollos de China, que resulta que invaden y comen los del Cantábrico. Pues todo ese tipo de cosas son retos para el futuro, que ya veremos a ver cómo se gestiona, pero bueno, que esperemos que correctamente. De alguna manera un poco mejor de la que lo estamos haciendo hasta ahora, que estamos aprendiendo un poco de todo. Y nada más, si os parece, pasamos al turno de preguntas, de comentarios, o que me digáis lo que estiméis conveniente e intentaré responderos de la mejor manera. Vale, bueno, muchas gracias a Nicanor por esta exposición así de lo que es el transporte marítimo. Yo lo único apuntaría una cosa que siempre decía en clase, pero que este año no os he podido decir, que es al respecto al tema de la contaminación. Voy a dejar de compartir ya. Ponía siempre todos los años una noticia de hace un tiempo que decía que los 10 barcos más grandes del mundo contaminaban como 700 millones de coches. 10 barcos, los 10 barcos más grandes del mundo, entre ellos ese que os acaba de enseñar Nicanor, contaminan como 700 millones de coches. Por eso, siempre cuando en el libro de textos pone que el transporte de carretera es el más contaminante, os mandaba a tachar eso en el libro porque para nada. El fuel que usan estos barcos es un petróleo casi sin refinar, con un montón de azufre y de partículas supercontaminantes. Entonces, sin duda, también es el más importante, pero también el que más contamina, claro. Entonces, mirad, si queréis, yo ahora lo que voy a hacer es parar la grabación para que luego se la paso a la gente que no haya podido conectarse ahora, que también ha habido gente que ha tenido problemas, sobre todo la gente con iPhone, por lo que he visto. Entonces, voy a dejar de grabar ahora y ya sí os voy a activar los micrófonos a todos y si queréis ya podéis conectar el vídeo y lo que queráis y le podéis preguntar a Nicanor, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces yo os dejo de grabar ahora mismo.